¿Qué tal? Muy buenas noches, los estamos saludando como cada semana a través de Azu Darshana y Saúl de la Fuente en vivo. Mi nombre es Saúl de la Fuente y los estaremos acompañando en el transcurso de la próxima hora con temas abocados al despertar de conciencia, al desarrollo espiritual, al bienestar individual y colectivo. El día de hoy estaremos tocando el tema acerca de la sugestión mental. Como cada semana tengo el gusto y el placer de acompañar a Azu Darshana. Azu, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, muy bien, aquí acompañándonos pues este día tranquilo y ya creo que ya se fueron las aguas, bueno, por lo menos en este lugar, pero con todo el entusiasmo y ojalá esperando que les guste el tema del día de hoy. Así es, por lo menos en la ciudad de Puebla, de Cholula, pues ya no llovió el día de hoy, no sabemos en otras partes cómo esté. Y pues bien, Azu, ¿qué opinas de este tema, la sugestión mental? Pues yo creo que desde muy pequeñitos, creo que todos, la mayoría de las personas estamos muy sometidas a todo este sistema. Creo que principalmente lo podemos ver en lo que es la tele, los videojuegos, pues en todo lo que son los medios masivos. Entonces, cuando nosotros somos pequeños, pues no tenemos este discernimiento de ver pues qué es lo que sí me gusta o lo que no me gusta, sino nos dejamos llevar por toda esta información. Entonces yo creo que este tema es muy interesante porque cuando llegamos a adultos pues nos damos cuenta de toda la información que nos ha llegado. Pero creo que hay un gran punto que ojalá lo tratemos ahorita, que es que bueno, ya me di cuenta que estoy programado o que tengo ya una programación. Sé que tengo que quitarla, pero pues ¿cómo quitarla? Así es, Azu, sí, es un tema muy interesante, cómo desprogramarme finalmente, ya que noto esto. Primero yo creo muy importante, es necesario que hagamos conciencia prioritariamente de que lo que creemos que somos en verdad no existe, ¿no? Y ese es un tema bien difícil porque podrían decirme, bueno, ¿cómo que no existe? Yo estoy acá, me siento, me palpo, claro que existo. Sí, pero el tú o lo que llamas yo no existe verdaderamente, es solamente el resultado de tu imaginación. Y no solamente de tu imaginación, sino de la imaginación de tus padres, de la imaginación de tu familia, de la imaginación de tus ancestros. Y eso suena pues bastante complicado porque dirían, bueno, pues qué locura, ¿no? ¿Cómo va a ser producto de mi imaginación? Sí, estamos hablando por imaginación, los procesos mentales que manejas, que son el resultado de las creencias que tienes, de los arquetipos que hay en ti y en toda tu genealogía. Entonces, por eso es que es solo producto de tu imaginación, o dicho de otra manera, producto de tu mente. Desde niño te dijeron qué es lo que eras o quién eras, a dónde pertenecías, cuáles eran tus capacidades, cuáles eran tus defectos, cuáles eran tus virtudes y cuáles eran pues tus necesidades, cuáles eran tus responsabilidades, cuáles eran tus alcances. Todo eso lo fuiste recibiendo desde que naciste, inclusive antes, desde luego, todas esas expectativas. Y en base a esa información tú construiste un personaje. Entonces ese personaje es algo totalmente mental, es totalmente imaginario, es totalmente producto de ti, de lo que crees y de lo que estas personas hicieron influencia. Y por supuesto, a su vez hay una influencia en el aspecto de cómo estas personas, de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, pues también recibieron información y la fueron procesando dentro de sí mismo. Entonces todo esto es una sugestión. Tú fuiste sugestionado a creer que eres de cierta manera, que puedes ser de cierta forma y que la vida, Dios, el entorno era de una manera en particular, de una forma en particular. Tú creíste toda esta sugestión, lo tomaste como real, lo tomaste como verdadero y a partir de ahí construiste tu personaje y a partir de ahí construiste tu vida. Todo producto de una serie de sugestiones mentales o de una gran sugestión mental que ha construido esto que llamamos el ego, que genera primero una personalidad y yo, esta identidad. Pero si empiezas a escarbar, si empiezas a ir hacia adentro, como la ciencia nos lo demuestra ya,
más allá de todo esto que llamamos materia, que llamamos realidad, que está conformado por átomos, con protones, neutrones, electrones, no existe absolutamente nada, ¿no? La medida más pequeña a la que se ha podido llegar de medición, pues es el quantum, o que se ha medido para llegar a la parte más pequeña de lo que conforma lo que llamamos materia o realidad o universo, es el quantum, y ese quantum más adentro aún es nada, es vacío, no es existencia. Entonces, esto que ves precisamente es formado, manejado, o más bien diríamos conformado a través de tu mente, a través de tu programación. Todos estos átomos obedecen a tus creencias, a tu poder mental, y construyes la realidad solamente dentro de ti. Incluso lo que sientes, lo que palpas, lo que percibes, que llamamos a lo mejor calor, que llamamos frío, que llamamos dolor o que llamamos placer, todo esto que estás palpando con tus sentidos, en realidad son sensaciones que está produciendo tu mente a través de tu cerebro, y que genera esta forma de realidad que podríamos llamar virtual, porque todo está sucediendo en verdad dentro de ti, y todo es producto de esta sugestión. Exacto. Híjole, pues sí, yo creo que cuando nosotros nos empezamos a despertar, empezamos a percatarnos de todo esto, pues con el estudio, con la información que nos llega, pues ahora gracias a Dios ya está muy abierta todo esto, pues con el internet, con las redes sociales, con todo esto, pues se tiene acceso a toda esta información que tú decías, ¿no? Del quantum y todo. Entonces, yo creo que cuando uno está en esta búsqueda, pues lo primero que te das cuenta, y yo creo que a donde llegamos todos los buscadores de la realidad, de la verdad, pues es primero quitar esta programación que llevamos, como dirían comúnmente, salir de la Matrix, ¿no? Que todo mundo lo comenta, todo mundo lo dice. Entonces, este punto de cómo salirnos o cómo poder no estar conectados con todo lo que la gente, los medios, hasta nuestros mismos padres, estemos pues seguir fieles a esa información, pues tenemos que empezar, yo creo que a discernirlo, y yo creo primeramente a observarlo, porque si no lo observamos, si no lo vemos en nosotros mismos, qué es lo que me programaron, con qué información estoy teniendo aquí en mi disco duro, pues no puedo limpiar el disco. Es como cuando te llega un virus y te llegan miles de virus luego de la computadora. Entonces, para eso existen estos programitas, y entonces lo que hacen es escanear la computadora, y ¿qué hacen? Pues detectar qué virus. Pues hagan de cuenta que es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que empezar a ver qué tipo de información, qué tipo de programación nos llegó, que no nos sirve, que nos estorba. Como por ejemplo, estaba yo leyendo el día de hoy de lo de la prosperidad, que la mayoría de los latinos estamos muy programados a que los ricos son malos y los pobres son buenos. Es una programación que ya la tenemos de generación en generación, por la religión, por X o Y. Y quitar esta programación a veces cuesta mucho trabajo, porque nosotros tenemos tan arraigado de que el reino de los cielos es de los pobres, que la gente difícilmente quiere ser rica o próspera, ¿no? Que sería la palabra más adecuada. Entonces, es como que ir desmarañando. Yo lo veo como una madeja grande así de hilo, y como que ir sacando los hilos. Sí, dice Eliud Leo, hola. Saludos a Sahana Obermayer, a José Ramos, a Cintia Altamirano, que también nos saluda. Dice Eliud, también de adultos sucede la sugestión mental. Sí, desde luego, todo el tiempo te está sugestionando. De hecho, aquí el tema sería llegar a un punto de autosugestión, porque indiscutiblemente que si a estas alturas sigues en este proceso de inconsciencia, sigues recibiendo información, y esa información a través de la repetición pues llega a tus creencias, y desde luego que va generando. De hecho, ese es el tema de la sugestión mental, que te sugestiones ahora, es decir, ahorita no vas a regresar al pasado, a la infancia, para transformar lo que sucedió en esa época, resugestionarte o aceptar o no aceptar una sugestión,
No, desde luego. Sin embargo, el tema es que lo que ahorita estamos expresando, lo que ahorita estamos manifestando, inició en esa etapa infante, inició en esa infancia, inició cuando éramos niños o antes, desde luego, pero bueno, ya sería entrar en temas todavía más profundos que a mucha gente apenas sí le cuesta trabajo y apenas logra entender que desde que tus padres te procrearon y desde que estabas en el vientre de tu mamá ya estabas recibiendo información y ya te estabas programando. Pues ahora imagínate Eliud, imagínense amigos, si además empezamos a hablar de que más atrás de eso ya traes una forma de programación y desde luego a través de tu genética, a través de tu árbol genealógico. Entonces sí, desde luego, de hecho ese es el tema, insisto, ahora hacer una nueva forma de sugestión mental que te ayude a transformar, pero para llegar a eso primero tenemos que entender, como dice Sasu, claramente que estamos sugestionados. O sea, eso es un punto muy importante. Antes de pensar en cómo logro ser rico o cómo logro tener el amor de mi vida o cómo logro alcanzar la plenitud en todas las áreas de mi vida, en mi profesión, tener la casa de mis sueños, tener el coche de mis sueños, tener al hombre o mujer de mis sueños. Antes de aspirar a eso o antes de llegar a eso, primero tenemos que observar y hacernos conscientes de que estamos programados. ¿Quién soy en verdad? ¿Qué es lo que quiero en verdad? Porque en este momento todos nuestros deseos, todas nuestras necesidades, todo lo que queremos y anhelamos de la vida es producto de esta sugestión, es producto de esta programación. Entonces, ¿qué tan auténticos son mis deseos? ¿Qué tan auténticas son mis necesidades? ¿Qué tan auténticas son mis aspiraciones? ¿Qué tan auténticos son esos sueños que tengo por los cuales lucho y me desgasto y me rasgo las vestiduras y peleo y añoro? ¿Qué tan real es en mí o verdadero en mí todo esto que estoy dando mi vida, mi tiempo por lograr? Que paso horas en el trabajo, a lo mejor estudiando, a lo mejor arreglando mi cuerpo, lo que me gusta, lo que no me gusta, y todo eso buscando un fin, buscando una meta que seguramente fue sembrada en mí a través de la sugestión de alguien o algunos más. Sí, yo creo que esto de la siembra a veces uno lo tiene como que muy, pues a la ligera. Yo creo que lo tomas como que, ay, pues sí, lo desprogramo ya. No, porque esto es lo que manda nuestro inconsciente, y lo que manda en nuestro consciente pues se vuelve consciente. Entonces todo esto que hemos tenido y adquirido lo tenemos que empezar a sacar. Lo tenemos que darnos cuenta hasta el último detalle, y esto lo podemos realizar con la autoobservación. Tenemos que ser muy conscientes, tenemos que ser muy, yo creo que muy auténticos en nuestra observación. Tenemos que ser, no juzgarnos, porque yo creo que siempre viene juzgarnos de bueno, malo, no, es que esta programación no me sirve, o porque siempre estoy haciendo lo mismo, porque no encuentro pareja, o porque encuentro las parejas que siempre me hacen daño, todo esto. Entonces yo creo que cuando nosotros estamos en esta búsqueda, estamos luchando, porque sí, a veces se vuelve una lucha del ego o se vuelve una lucha de mi inconsciente. Tenemos que empezar a tranquilizar, tenemos que empezar a darnos cuenta que toda esa programación que tenemos es por algo, fue por algo, la agradecemos, porque yo creo que tiene que haber mucho agradecimiento, porque gracias a eso nos podemos dar cuenta de que existe el otro, ¿no? Es como cuando sabes que el frío y el calor, no sabrías que existe el frío si no has probado el calor. Entonces yo creo que lo veo, es como una anécdota, o así que como un paralelo de lo que podríamos y vemos y tenemos la capacidad de hacer. Cuando nosotros podemos observarnos en ese aspecto de una manera muy clara y muy concisa, empezamos a poder sacarnos esta desprogramación. Sí, definitivamente. Ahorita, por ejemplo, estamos viendo épocas en México donde el próximo domingo pues va a haber una elección presidencial y desde luego municipal, local, estatal, etcétera, ¿no? Aunque la elección presidencial pues es la que capta pues la atención, claro, principalmente.
Y es muy importante que hagamos conciencia, que observemos, es eso, que seamos conscientes, que nos demos cuenta que todo esto que estamos defendiendo, toda esta identidad que que generamos y que sacamos la espada y luchamos por ella y peleamos por ella, defender estas ideologías, estas creencias, de nuevo, no son más que sugestión, no son más que la información que alguien más sembró en ti, que tú aceptaste, que asumiste como propia, que incorporaste a tu identidad, a tu personalidad y por consecuencia a tu ego, a tu yo, y que entonces te apegaste a todo esto y ahora crees que eres tú. Exacto. Y lo defiendes un partido político, defiendes un candidato, defiendes una postura porque crees que es tu postura, porque crees que eres tú y porque te da una sensación de pertenencia, una sensación de identidad. Claro. Entonces es fundamental que te des cuenta que eso que estás defendiendo, que esa postura que estás defendiendo realmente será tuya, realmente te pertenece, o de nuevo solamente es el resultado de lo que alguien más sembró en ti. Y entonces, ¿qué es lo que realmente está en ti? ¿Quién eres verdaderamente? ¿O qué eres verdaderamente? ¿Qué hay más allá de este ego, de esta identidad, de estas ideas, de estos apegos, de estas necesidades? ¿Qué hay más allá? Esa es la fuente del autodescubrimiento, del trabajo, del desarrollo, del camino de la espiritualidad, de la búsqueda espiritual, descubrir quién soy o qué soy verdaderamente, y no esta identidad, este rol, este personaje con estas ideas. Lo mismo si estamos, por ejemplo, viendo el fútbol, ahorita que estamos en época mundialista, y pasa exactamente lo mismo, te aferras a una bandera, a una identidad, porque crees que el equipo de fútbol es tu país y por consecuencia eres tú. Y entonces lo defiendes como si tu vida dependiera de eso, como si fuera algo más incluso que una identidad, sino tu sentido de vivir, tu sentido de vida. Y no te das cuenta que de nuevo es solamente una sugestión, es solamente algo que desde niño viste, observaste, te identificaste, te apegaste, y entonces ahora crees y ahora supones que eres tú el que va a ganar, a perder, a tener el éxito o el fracaso, cuando en realidad solamente eres un espectador, y como espectador lo puedes disfrutar sin importar quién gane, o sufrirlo porque estás apegado a la idea de que ese equipo de fútbol que está en la cancha eres tú, representado a través de ello, porque es tu nación, es tu país, es tu identidad, es tu ego, y todo eso no es más que el engaño de una sugestión, de una sociedad, de un sistema que te hace apegarte a eso, que te hace luchar, que te hace defender, que te conflictúa, que juega con tus emociones, que desgasta tu energía y que por supuesto te aleja de un estado de plenitud y de felicidad que tú mencionas. Hablas de bienestar, pero no te genera realmente bienestar, porque lo que te genera es una satisfacción del ego, una satisfacción momentánea, porque las cosas son como tú crees que deberían de ser, pero el verdadero bienestar es algo más profundo, es algo que está más allá de ese ego y de esa identidad, y hasta que no vayas ahí, y hasta que no encuentres ese verdadero estado de plenitud, solamente estás satisfaciendo a tu ego, solamente estás satisfaciendo tu instinto de supervivencia, estás evitando el miedo o el temor que te genere que lo que crees que eres, que lo que te han sugestionado que eres, que para lo que tu mente está programada, pueda o no sufrir o llegar a una decadencia que lo lleva a la muerte. Y sin embargo tu ego va a morir porque es solo una ilusión, es solo tu imaginación, y tu personalidad desde el aspecto físico también va a perecer. Exacto. Porque finalmente es solo producto de una conciencia que proyecta en los diferentes planos de manifestación a través de esa imagen, pues esto que llamamos vida o realidad. Sí, es muy interesante lo que tú estás comentando de la identidad. Yo creo que cuando pues ya somos más grandes, yo creo que cuando todavía eres joven está súper chidoso, porque de niño estás buscando una identidad, de adolescente
estás como que queriendo encontrar tu identidad. Estás como que viendo qué role model buscas, qué me gusta, qué no me gusta, y de acuerdo a los estereotipos que existen, pues voy formando esta máscara, este engaño de lo que yo quiero proyectar. Si quiero proyectar, no sé, en los niños, ¿no? Que es mucho que el ser el galán, o hay otros que quieren ser los intelectuales. Cada uno de acuerdo a lo como creen sentirse mejor, pues lo buscan. Y un adulto, pues ya tiene todo este acervo de ideas, de qué es lo que quiere ser y lo que no quiere ser. Entonces, imagínense que ya cuando estamos grandes, cuando somos adultos, ahora todo ese proceso que hicimos de buscar una identidad, ahora, chau, no, ya, adiós. Entonces, imagínense que a veces son conflictos fuertes que existen dentro de nosotros, porque son dos choques en los cuales mi mente consciente dice: yo me quiero desprogramar, quiero sacar todo esto que sé que no me sirve, pero por otro lado fue algo que me formó, algo que me mantuvo con vida, por llamarlo así, o sea, me mantuvo, fue mi máscara, mi disfraz con el que estuve conviviendo por mucho tiempo. Y pues viene un conflicto entre así que de nuestro ser, y yo creo que ese conflicto, cuando nosotros lo sabemos manejar, pues se dan grandes cambios. Pero sí es fuerte cuando realmente estás en esa búsqueda de quitar todas las creencias, de quitar todos los arquetipos, pues claro que viene un vacío. Y eso es bien importante, que todas las personas que estamos en esta búsqueda, creo que hemos pasado por este vacío, porque es de repente, pues, ¿quién soy entonces? O sea, no soy nadie, ya no, pues, o sea, todo lo que yo creí que era, pues ya no lo soy. Entonces, ¿qué soy? Soy la divinidad, sí, en teoría, pero pues ¿cómo sé que realmente soy la divinidad? Entonces viene este gran vacío, y cuando nosotros empezamos a observarnos el vacío que llevamos dentro, entonces podemos empezarlo a llenar con esta nueva información. Así es. Saludos a toda la gente que se sigue incorporando: a Esperanza Pérez, a Nilda Suárez, a Manuela Román, a Blanca Flores, a Heidi Vital, a toda la gente que se está incorporando a la transmisión. Gracias. A Pris Lucero, y un gran saludo precisamente. Entonces, bueno, hay que hacer esta conciencia, hay que hacer esta autoobservación, hay que desarrollar este desapego, hay que darnos cuenta de pues esta búsqueda hacia adentro para saber quién o qué soy real y verdaderamente, qué es lo que me han dicho que soy, qué es lo que realmente quiero para mi vida. Y bueno, si me doy cuenta que este personaje que he creado es ilusorio, es mi imaginación, es el resultado de creencias mías o que acepté como mías de mis padres, de mi entorno, que esta búsqueda y esta necesidad de pertenecer, de formar parte de un grupo para que mi instinto de supervivencia fuera saciado y pudiera ser parte de esta de una tribu que me permite sentirme seguro y a salvo. Una vez que puedo hacer todo este proceso de autoobservación, empezar a buscar, a ir más a fondo, a ir más allá, a leer, a tomar quizás cursos, a tomar prácticas espirituales que me permitan tener una base para ir hacia adentro y entonces descubrir realmente mi origen, descubrir realmente qué es lo que está ahí, cuál es esa esencia, cómo puedo entrar en contacto con ella. Y eso es algo que no nadie te lo va a decir. O sea, los libros, las escuelas solamente te ponen una guía, pero al final ese proceso de autodescubrimiento solamente tú lo puedes hacer y nadie más lo va a hacer por ti. Desde luego, si tú no estás consciente de esto, pues vas a seguir por la vida manteniendo un personaje ficticio que te domina, que saca pues lo mejor de ti, y que tú no sabes cómo manejarlo, cómo contenerlo y cómo salir adelante y cómo superar todo el sufrimiento, todo el dolor, todo lo que te aqueja, simplemente porque eres inconsciente y porque no tienes ni idea de que estás programado y de que todo lo que quieres, deseas, necesitas, anhelas y buscas es el resultado de una sugestión mental. Ahora, ¿te puedes autosugestionar tú mismo? Sí, desde luego, pues para eso se dan las técnicas y puedes hacer un trabajo para recrear un personaje, para recrear una nueva identidad, pero más allá de todo eso, el trabajo más profundo es ir lejos, es ir más allá de toda identidad, de toda creencia y buscar tu verdadera esencia. Quizás en esa búsqueda encuentres otra identidad, otro personaje,
O quizás no encuentres absolutamente nada y eso sea lo que en verdad somos paradójicamente o no somos. No lo sé, eso es algo que tú tienes que buscar por ti mismo. Dice Griselda Cejeda, sí me ha pasado ese choque de ideas y la autoobservación que nos permite ser cada vez más conscientes de lo que verdaderamente somos. Y Erika Hernández nos saluda, hola Azu y Saúl. Hola Erika, hola Griselda, hola Maggie Trejo también que nos está viendo. Entonces realmente ese es un proceso de autodescubrimiento pues muy complicado porque estamos precisamente programados y acostumbrados a esperar que alguien nos diga qué vamos a buscar, qué vamos a encontrar, cómo lo vamos a encontrar y por eso pues las metodologías pueden tener mucho éxito, pero al final del día es un proceso único, es un proceso pues individual hacia adentro, intrínseco. ¿Y qué vas a descubrir? Pues cada quien tendrá que hacer su propio proceso y en base a ese proceso tomar su propio camino. Sí, yo creo que esto de que nosotros a veces pensamos que el camino al quitar todo esto, al quitar todas estas creencias que hemos traído y que nos han heredado, y pues no solamente de esta generación, sino de generaciones atrás, pensamos que a veces es difícil, complicado, arduo, o que simplemente pues yo no puedo porque es muy difícil realizar toda esta labor. Siento que a veces hay creencias que sí son muy fuertes en mí, en cada persona, yo creo, que son muy difíciles de quitar, ¿no? Que yo lo veo en mis pacientes, que hay creencias que les duele sacar porque pues es una identidad raíz, y cuando encontramos identidades raíces pues son las más difíciles de poder quitar, porque estamos quitando como si le estuviéramos quitando un piecito. Imagínense que la persona que tiene esta creencia de que los hombres son mejores que yo, por poner un ejemplo, y que yo tengo que estar al servicio de un hombre, y tú le dices que no es que estés al servicio, que si no están a la par y que los dos se apoyan. Esta creencia para algunas mujeres es bien complicada quitarla, porque es como que le estamos así que casi le estamos quitando un dedito, porque su costumbre o su pensamiento es de que si yo no sirvo a un hombre, entonces ¿quién me va a querer? O sea, ¿quién soy? O sea, yo soy lo que mi pareja dice que debo de ser. Entonces, esta es una y de muchas, ¿no? Pero es un ejemplo muy seguido que encuentro con mis pacientes, que si le quitas esta raíz, que es una de las raíces pilar de su vida, en las cuales su vida se ha cimentado, pues imagínense que claro que se te tumba todo el mundo y sientes que no tienes piso. Entonces, por eso les comentaba del vacío, pero es muy importante este vacío, que lo sintamos, no nos sintamos así como que no tengo a nadie, no me siento en sostenida en nada, sino es un trance, es una transformación. Es como cuando la oruga pasa a mariposa. La oruga, cuando está en la crisálida, se vuelve nada, o sea, se vuelve un líquido y vuelve a tener una forma que cuando sale forma una mariposa. Hagan de cuenta que es como un licuado que hace, bueno, es una forma muy brusca de decirlo, pero es algo así similar, y se vuelve se vuelve a ser una mariposita. Así nos pasa cuando nosotros estamos en este cambio de quitar de raíz todas estas creencias y quitar esta desprogramación. Saludos a Gerardo Alejandro Peñaflor, que dice interesante tema, gracias. Y a Ceci Ladri Arriaga, que nos saluda. Gracias, nos hola. Dice, hola. Pues así es, sí, al final de cuentas el proceso que necesitamos tomar, que necesitamos llevar para lograr este proceso del despertar de la conciencia, de qué soy consciente. Finalmente esa es la búsqueda del espíritu, de la espiritualidad, el espíritu que llamamos Dios, que cada religión ha tomado, y que bueno, sí, como ya lo habías comentado al principio, pues cada religión ha tomado su propia percepción de Dios, la ha difundido, y bueno, es una de las fuentes más importantes de su gestión mental, precisamente como las religiones han tomado información, han tomado las enseñanzas que algunas personas o personajes dieron, como Jesús, como
como Gautama Siddhartha, como grandes maestros, Mahoma, etcétera. Y a partir de ahí, como dicen, si no puedes con el enemigo, únetele. Tomaron información y la empezaron a tomar ya como una institución religiosa a su favor para manipular a las masas a través de esta sugestión mental. Entonces observa cómo todo es una sugestión mental, y al final de cuentas tienes que ir más allá de esa sugestión mental si quieres salirte de esto que tú decías, Matrix, o de este ego, de este esquema, o de esta estructura social, o como cada quien le quiera llamar. Más que pensar en un grupo de personas que nos dominan, que nos gobiernan o que nos manipulan, yo creo que hay que pensar en cómo salirme de esa manipulación, cómo salirme de esa sugestión, hacia dónde y qué es, y hacer esa búsqueda, qué es el espíritu, o quién es, o cómo es, o todas las preguntas las podemos encontrar yendo a ese proceso intrínseco, yendo hacia adentro, yendo en ese camino de autoconocimiento. Por eso dice el templo de Elfos: conócete a ti mismo y conocerás al universo. Exacto. Pero no es ese ego. El ego, claro, lo observas, te sirve observar a tu ego, te sirve darte cuenta de la programación, pero la búsqueda tiene que ir más allá de ese ego imaginario, de esa personalidad ficticia, de ese yo ilusorio, y ver qué encuentras en esa búsqueda. Y por eso es que la meditación es una de las herramientas fundamentales que nos ayudan pues precisamente a lograr esta búsqueda. Hay muchas técnicas, todas son útiles, todas tienen un sentido, pero al final, más allá de la postura, más allá de la misma técnica, lo importante es ese proceso de ir hacia adentro, ese proceso de discernir, ese proceso de encontrar mis propias respuestas, más allá de toda esta información. ¿Qué hay más allá del personaje Saúl, del ego Azucena, del ego que cada quien tiene? Ahí es donde está la búsqueda espiritual. ¿Qué hay más allá de mi nacionalidad? ¿Qué hay más allá del ser mexicano o argentino o español o lo que sea? ¿Qué hay más allá de mi postura política, de mis gustos, de mi forma de ser, de pensar, de ver las cosas? ¿Qué hay más allá de todo ese pensamiento? Ahí está la búsqueda de un ser humano que está intentando alcanzar un verdadero estado de sabiduría. Los libros te ayudan, como decíamos, porque bueno, en los libros te marcan este tipo de caminos, te dicen por aquí, por allá, pero al final no está ahí la verdadera sabiduría, ahí es solo el mapa. Después el camino hacia el tesoro lo tienes que recorrer, y eso ningún libro te lo va a dar, ningún curso, nadie. Solamente se te dan las bases, se te da el mapa, pero tú tienes que recorrer el camino, incluso más allá del tú, más allá del yo. Claro. Requieres recorrer ese camino que es el que te lleva a un verdadero estado de bienestar, o más allá de eso, un verdadero estado de plenitud que solamente uno mismo puede encontrar, y no a través del apego hacia los padres, hacia los hermanos, hacia la esposa, el esposo, hacia los hijos, hacia el deseo, hacia el me gusta, hacia el no me gusta. No lo vas a encontrar ahí. Ahí encuentras momentos placenteros para tu ego, para tu yo, porque te sacan del peligro. Lo que te gusta te hace sentir que estás a salvo, y lo que no te gusta te mete en peligro, y por eso te genera miedo y temor. Pero yendo más allá de eso, puede que encuentres un tesoro. Algunos llaman que está en el corazón. Tienes que buscarlo por ti mismo y buscar y encontrar tus propias respuestas. Entonces, antes de despedirnos, vamos a hacer una meditación precisamente pues para entrar en contacto con una herramienta para hacer este proceso de autoconocimiento, que es una forma de meditación. Entonces vamos a cerrar los ojos y empezar a poner la atención en nuestra respiración, en el entrar y salir del aire, el entrar y salir de mi respiración. Observamos cómo entra el aire, ponemos nuestra atención en la entrada del aire a través de nuestras fosas nasales, y la salida. No respiro diferente, no respiro profundo, no respiro pausado, no respiro agitado, simplemente observo mi respiración, cómo entra y sale el aire. Como sucede constantemente, mi mente se llena de pensamientos, los pensamientos generan emociones, las emociones generan reacciones que normal y comúnmente llevo a la acción. El proceso de la meditación, que es más allá de la medición, sin medición, precisamente genera que solamente observemos estos procesos,
que no reaccionemos a ellos, que no los llevemos a la acción. Por eso decimos que si me da comezón, no me rasco. Si se me para una mosca, un animal, no la espanto. Solamente observo las sensaciones que hay en mí, en mi cuerpo, los pensamientos que llegan, que van. Todas esas ideas, todas esas ilusiones, todos esos me gusta y no me gusta que llegan a mi mente, los observo. Y los dejo ir. Y así permanezco observando mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones, sin reaccionar por unos momentos. Poso la atención ahora en mi cuerpo. Empiezo desde los pies. Siento mis pies. Siento mis piernas. Siento mis rodillas. Siento los muslos, los glúteos, los genitales, el estómago, el pecho, el cuello, los hombros, la boca, la nariz, los ojos, la frente y finalmente llego a la coronilla. Y observo. Llegan pensamientos, cuántos pensamientos llegan, cuánta basura llega. Quizás algunos son útiles, pero algunos también seguramente son muy inútiles. Me hago consciente de mi respiración de manera más profunda. Me hago consciente del lugar en el que estoy, los sonidos, el entorno, la compañía. Si estoy con alguien, si estoy solo, pues solo. Mis brazos, mis piernas, me empiezo a mover lentamente y empiezo a abrir los ojos. Vuelvo a hacer conciencia, vuelvo a ser consciente de este momento. Y empiezo a darme cuenta. Ahorita estamos haciendo una meditación rapidísimo, realmente es más que una meditación, pues es como un ejemplo. En realidad, pues ustedes pueden pasarse el tiempo que quieran o el tiempo que puedan, porque hay gente que cuando empieza a meditar pues aguanta unos segundos y ya no puede más. Entonces es algo que se va desarrollando con la práctica, pero que ayuda muchísimo. Pero el ayudar no es solamente ver si logro detener los pensamientos, si logro entrar a un estado de hipnosis o semi-hipnosis, si logro subir a los estados teta, gamma y me pierdo en el infinito. Realmente no es ese la búsqueda desde mi perspectiva en la meditación. Realmente la búsqueda es observar, es darme cuenta
de todos los pensamientos que llegan a mi mente, generar y seguir trabajando en este proceso de autoobservación, así como lo debo hacer o lo requiero hacer en el día a día. La meditación es como un pequeño ensayo, un pequeño entrenamiento para después llevar esta meditación al día a día, al momento, observando cómo llegan sensaciones, llegan pensamientos, llegan emociones, y comúnmente cuando no estoy en este estado de autoconciencia las expongo así como llegan, y entonces soy una persona reactiva, visceral, y eso por supuesto me genera pues muchísimos conflictos en la vida. Entonces cuando medito puedo observar esto, puedo darme cuenta de esto, puedo darme cuenta de cómo llegan estos pensamientos y empezar a escarbar mientras más observo qué sucede. ¿A dónde puedo llegar? ¿A dónde puedo escarbar? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué profundidad de mi conciencia? Y repito, ahí a lo mejor pueda encontrar algo más allá de mi ego. Ahora, si en este proceso entro a esos estados profundos, teta, gamma, etcétera, bueno, por supuesto eso está muy bien, pero antes de eso, o antes de buscar esos ejercicios o esas experiencias, me pongo a ser consciente, a observarme y a ver todo este proceso que está en mi mente, para entonces ir y dar ese salto a lo que está más allá de toda esta programación y cuestionarme en serio, realmente, pero en verdad cuestionarme quién soy en verdad soy esto. Exacto. Si se empiezan a cuestionar, quizás en algún punto empiecen a recibir esas respuestas que están buscando, porque como bien dicen, el que busca encuentra, y entonces puedan ir o podamos ir más allá de esta sugestión mental a la que hemos sido y seguimos siendo sometidos, y salirnos de toda matrix, de todo esquema, de toda estructura, no para romperla, no para volvernos esquizofrénicos y tratar de vivir en otros planos, no, sino para vivir en este plano, pero de una manera más auténtica, de una forma verdadera, auténtica, más allá del personaje que heredamos y que aceptamos y que confundimos con nuestro verdadero yo, con nuestra verdadera esencia. Saludos a María Hermelinda, que dice: aquí estoy, cariños y bendiciones, igualmente. Gracias. Y bueno, pues ya nos despedimos. ¿Has algo más que quieras agregar? No, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Y recuerden que si se sienten en el vacío o en la nada, no se preocupen, es normal que a veces tengamos esos pues lapsos en los cuales siento que no tengo tierra o no tengo dónde cimentarme, porque estoy sacando toda esta información, todas estas creencias, toda esta programación, pero no se preocupen, solamente son procesos, y es como el todo, se necesita que venga un caos para que llegue el orden. Entonces a veces necesitamos ese caos para que todo empiece a tener nuevamente un cauce. Entonces ya saben que estamos nosotros aquí para apoyarlos cuando se encuentren en este camino de caos. Estamos con mucho gusto con ustedes. Así es, ahí están nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, Azu Darshana, Saúl de la Fuente, Azu y Saúl, y también Azu y Saúl Live o en vivo. Pues sí, así estamos prácticamente despidiéndonos, Azu. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Y tratemos de hacer este proceso de conciencia. Repito, dice Edu, guardo silencio para que el alma se exprese. Muy bien, Edu. Ay, muchas gracias. Recuerden que, pues es un momento complejo, insisto, las personas que estamos con esta intención de buscar nuestro desarrollo espiritual, de sentir nuestra verdadera esencia, requerimos ser constantes y profundos en este proceso, sobre todo en momentos donde hay disturbio y donde hay un ego, que ese es la verdadera matrix, el verdadero sistema, es eso, es el ego, es el yo falso, el yo inventado, el yo heredado, el yo programado, no porque por sí mismo sea bueno o malo, sino porque ha sido programado para la competencia, para el querer ser mejor que el otro, el querer estar por arriba de los demás. Y como no puedo ser mejor que nadie, ya que solamente puedo verme a mí mismo y no compararme con los demás, pues está lleno de insatisfacción.
Claro. Y cuando hay satisfacción es porque las cosas se dieron como ese ego quiere que se den, y entonces una satisfacción momentánea que generalmente por principio de ritmo te lleva al otro polo, a la otra polaridad. Entonces hay que trabajar mucho para encontrar ese equilibrio, ese centro, esa esencia que no te vamos a describir, porque es solamente algo que tú requieres encontrar por ti mismo. Y cuando digo tú, pues es una forma de decirlo, porque en realidad para encontrarlo requieres ir más allá del tú o más allá del yo. No es que ya no vas a tener ego, personalidad, porque mientras vivas en este plano físico la vas a usar. El tema es que te desapegues de esa personalidad, de ese ego que es producto de una imaginación o de una sugestión mental colectiva. Somos Azu Darcen y Saúl de la Fuente, recordándote que es tiempo de despertar, es tiempo de creer en ti. Hasta la próxima semana. Saludos a Carla León. Hasta la próxima semana. Lo que hagan, háganlo con conciencia. Buenas noches. Buenas noches.